Buenas tardes. Agradezco a Elisa Rueda que, a pesar de todas las dificultades, mantenga vivo el encuentro Poetas en Mayo. Soy editora, mi nombre es Ana Mañero Méndez y junto con mis socias Carmen Loliart y Milagros Montoya, en Sabina Editorial, que es nuestra empresa de palabras, publicamos libros que traen al mundo libertad femenina. Por eso, desde Sabina siempre buscamos autoras que aportan palabra viva, capaz de transformarnos y de transformar el mundo. Palabra que sirve a las mujeres y también a los hombres. Todos ellos hijos de mujer, aunque a veces lo olviden algunos. Hoy os presento a mi autora favorita entre las y los escritores en prosa en lengua española de mi tiempo. Ella es María Milagros Rivera Garretas y su historial académico es abrumador, pero nunca presume de él, sino que lo pone al servicio de su alumnado, de sus colegas de la universidad y sobre todo del movimiento de las mujeres y del feminismo. De forma resumida sí que os diré que es licenciada en Filología Moderna, Inglesa y Alemana, es doctora en Historia, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, Master of Arts en la Universidad de Chicago, titulada en Archivística, Biblioteconomía, Diplomática, Paleografía. Es una pensadora y escritora original, traductora de varias lenguas y tiene un largo y asombroso número de méritos, títulos y publicaciones que podéis consultar en su página web, una página que es muy larga, por cierto. Pero bueno, yo voy a destacar aquí de ella la fundación en 1982, junto con otras profesoras de la Universidad de Barcelona, del Centro Duoda de Estudios de las Mujeres. Un proyecto que desde hace más de 40 años y hasta hoy, porque se mantiene vivo, aun perteneciendo a la universidad, ha encontrado los caminos para existir, para investigar, ejercer la docencia e intercambiar pensamiento y saber sin someterse a las leyes patriarcales. Esas leyes que rigen las universidades desde su creación y que muchas de ellas siguen vigentes. Duoda es un proyecto de política de las mujeres, que es la política, especialmente porque ha cambiado la vida de muchas jóvenes y no tan jóvenes que han cursado su máster en estudios de la diferencia sexual. Esta es una de sus aportaciones. María Milagros Rivera Garretas es la figura más destacada del pensamiento y la práctica de la diferencia sexual en lengua española. Con una erudición poco común, que no aplasta a quien sabe menos, sino que invita a la interlocución y al saber más, tiene y cultiva el don de hablar y de escribir en lengua materna, es decir, en lengua no convencional, no codificada y no instrumental, sino lengua generadora de sentido y de nuevos significados. Este es un don que ella posee, que es heredado de su madre, Magdalena Garretas Sastre, profesora de griego, y que seguramente perfeccionó junto a ella en la infancia. María Milagros ha traducido a autoras tan grandes como Emily Dickinson y Virginia Woolf del inglés, o como Carla Lonzi, Liachi Garini y Luisa Muraro del italiano. Sus últimas obras, que tenemos el orgullo y fortuna de haber publicado en Sabina Editorial, son fruto de una investigación exhaustiva y del descubrimiento por parte de la autora de lo hasta ahora no dicho ni escrito sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Algo no dicho y no escrito, pero necesario para entender plenamente su grandeza. A pesar de haber pasado más de 3 siglos desde la muerte de Sor Juana Inés, la mayoría de los estudios que se han publicado sobre ella tienen el sesgo invalidante de partida de la mirada patriarcal. Las 2 obras de María Milagros sobre Sor Juana, publicadas por Sabina, están escritas desde la libertad femenina y se titulan la primera Los enigmas de la Casa del Placer, que se publicó en 2018, y la segunda, que es la que presentamos hoy, Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son de este mundo, del cual os voy a enseñar el libro para que tengáis la imagen y lo busquéis y lo disfrutéis. Ella va a hablar de esta biografía escrita desde el reconocimiento de autoridad femenina a Sor Juana Inés, desde la independencia simbólica de las 2 autoras y desde el amor a la lengua materna que comparten ambas, dialogando a través del tiempo
sobre lo que importa de verdad en la vida de mujeres y hombres. Sabina Editorial agradece a María Milagros su generosidad, su competencia, su disposición de apertura a las sugerencias para buscar la perfección sin escatimar tiempo ni esfuerzo. También su capacidad de intercambiar y disfrutar con las lectoras y lectores esta inédita mirada que nos ofrece hacia Sor Juana Inés de la Cruz, desde la práctica política de la relación entre mujeres. En este libro encontraremos a la Sor Juana Inés que participa en la querella de las mujeres, iniciada en el siglo XIV por Christine de Pisan, un debate público sobre la misoginia que se mantiene vivo hoy y en el que muchas seguimos participando en el siglo XXI. Antes de pasar la palabra a María Milagros, os recuerdo también que mañana a esta misma hora podréis escuchar a Juana Castro. Juana Castro es, en este caso, mi poeta favorita, mi favorita contemporánea en la escritura poética. Tengo la suerte de tener en la editorial a mis dos autoras contemporáneas favoritas, en prosa y en verso. Juana está publicada también en Sabina, como María Milagros, y nos hablará mañana del libro Palabra de Diosa, 44 siglos de poesía. Este libro, que Sabina acaba de editar, es un homenaje a la primera escritora conocida, Eneduana. Acordaos de este nombre porque va a dar mucho que hablar. Esta poeta, princesa y suma sacerdotisa sumeria, nos ha legado su obra, que fue escrita hace 44 siglos. Nuestro libro es un homenaje a ella y también a las 22 poetas que la acompañan desde distintos lugares y tiempos, dialogando con Eneduana y entre sí, como si fuera una larga conversación que permanece abierta. El libro termina con un poema de Juana Castro, que no os lo contaré porque es una sorpresa, en el que ella hace un enlace bellísimo con Eneduana y dialogan las dos a través cada una de sus poemas. Juana nos recitará el suyo. Y ya por fin os dejo con María Milagros Rivera Garretas, porque yo también estoy deseando escucharla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy María Milagros Rivera Garretas y voy a presentaros mi libro que escribí el verano pasado de 2019 para Sabina Editorial. Fue publicado en esta editorial de Madrid en octubre-noviembre del año 2019. El libro lo tengo aquí, la portada es esta. Y agradezco a Elisa Rueda, a María de Mayala y al Festival de Poesía de Vitoria que me invitara a hacer lo que no hemos podido hacer por el confinamiento y que vamos a hacer en remoto. El libro se titula Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son de este mundo. La escritura de este libro ha resultado ser, sin que yo lo tuviera previsto, una exploración profunda en experiencias y también en vivencias no sentidas que no alcanzaron el sentir, vivencias de mi infancia y de mi adolescencia. Son experiencias y vivencias que tienen que ver con algo tan insólito para el mundo de hoy, que son los misterios de la Virgen. Misterios omnipresentes en mi niñez, que desaparecieron después porque no entendidos, y que en los últimos 20 años el final del patriarcado ha rescatado y ha devuelto a la luz en su enorme capacidad de hermenéutica o interpretativa de la realidad movediza de hoy. Parece contradictorio, sí, pero ha sido el final del patriarcado, o sea, el final del poder masculino sobre las mujeres y sobre lo natural, lo que ha permitido que conecte yo con la obra gigantesca de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta, una escritora aparentemente católica, que llegó a ser mundialmente famosa ya en su tiempo, que fue la segunda mitad del siglo XVII. En este contexto, los misterios de la Virgen se han revelado ser principios políticos, muestra y recordatorio
de la excelencia y de la grandeza femeninas. Sobre todo los gozosos, aunque no solo, también los gloriosos y en cierta manera también los dolorosos, o sea, todos. Así, el libro que presentamos hoy ha resultado ser o intentar ser lo que llamo una hermenéutica de la lengua materna. Lengua que, tomando un fragmento de un verso del Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, puedo decir que es recurso natural, innata ciencia. Para interpretar a Sor Juana Inés de la Cruz me he valido de lo que siento y sé en mi ser de mujer, por traer ahora a Cristina de Pizán, que lo dijo a principios del siglo XV. Lo cual quiere decir que me he dejado dar por su obra, contemplando y escuchando sin tiempo ni prisa lo que dice, e intentando sentirlo, sin apenas nada más, sin interpretarla con cadenas asfixiantes de influencias, ni tampoco con el estereotipo femenino de las falsas alternativas que son la oposición binaria, las contraposiciones binarias, y que en su caso son las eternas luchas entre la Iglesia y el Estado, muy sangrientas entre hombres en el siglo XVII, o los conflictos entre ortodoxos y heterodoxos, entre jesuitas y dominicos, entre arzobispos y obispos, entre metrópolis y colonia, entre sorjuanistas de derecha y sorjuanistas de izquierda, entre hombres y mujeres, entre amor platónico y amor carnal, entre virginidad y prostitución, etc. Sostengo que la obra de Sor Juana Inés de la Cruz es escritura femenina y que la escritura femenina se encuentra con la escritura femenina, no con el pensamiento del pensamiento. Con esto quiero decir, por ejemplo, que cuando Sor Juana Inés escribe poemas de amor a su Lisi, es porque su amor era real y su amada era real y se llamaba María Luisa, y porque la Y evoca algo vivido en la relación entre ellas, algo como la disolución propia del placer femenino libre, el placer clitórico, y no porque Quevedo o cualquier otro tuviera sus propios motivos para hacer un cancionero a otra que compartía ese nombre. Sigo así el principio místico de Hadewig de Amberes, una mística beguina del siglo XIII que decía que todas las cosas hay que buscarlas con lo que ellas mismas son. La fuerza con la fuerza, la astucia con la astucia, la riqueza con la riqueza, el amor con el amor, el todo con el todo, y así siempre, las semejantes con las semejantes. Esto basta, concluye Hadewig, nada más. ¿Estoy hablando de escritura inspirada? Sí, inspirada y respirada, sin las barandillas del pensamiento del pensamiento. La apertura al sentir trae esto: intentar estar en presencia y percibir la presencia de la autora que presentarse se presenta, con su escritura y no solo con su escritura. En la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, los misterios de la Virgen, que salen obstinadamente, con ocasión o sin ella, son principios, textos y guía de la política sexual, fundamento de la política sexual que ella propuso a las mujeres de su tiempo y que descifra también el nuestro. Fue una salida por el aire, por todo lo alto, del patriarcado y del absolutismo modernos. Ella se sirvió, sobre todo, de algunos de los misterios llamados gozosos y gloriosos, pues ella de fondo fue siempre
una opulenta performera pagana y vividora que aborrecía, como tantas en el presente, la economía de la miseria femenina de la que tanto ha abusado y abusa el paradigma de lo social. Por ejemplo, Octavio Paz, cuando transformó la famosa declaración autógrafa de Sor Juana, firmada con su sangre, cuya imagen manuscrita publicamos en el libro y que dice «Yo, la peor del mundo», y mundo con mayúscula, lo transformó Octavio Paz en el terrible «Yo, la peor de todas», que es el título de la película de María Luisa Bemberg, por lo demás una bella película de la que él fue guionista. Los misterios que más usó Sor Juana Inés fueron el de la Inmaculada Concepción, el de la Encarnación de la Virgen o Anunciación del Verbo y el de la Asunción de María. La Inmaculada propone a las mujeres que sean madres sin coito, sin mácula de penetración masculina, como las grandes diosas madre del Neolítico, a las que cita explícitamente, o las moradoras del País de ellas de Charlotte Perkins Gilman en el siglo XIX. Esto de ser madre sin coito era más pensable y decible en el siglo XVII que en el presente. ¿Por qué? Porque todavía no habían venido al mundo ni Wilhelm Reich ni el Mayo del 68 para intentar demostrar que el orgasmo vaginal existe. Hoy hay un número indeterminado y ascendente de criaturas nacidas sin coito, pero de momento, cuando le pregunto a alguien si conoce a algún niño o niña concebida sin coito, me contesta invariablemente que no. Me pasó lo mismo a mí cuando me lo pregunté por primera vez, precisamente escribiendo este libro. Si la Inmaculada es concepción sin coito, la Encarnación, un misterio de la Virgen muy promocionado por Isabel la Católica, por ejemplo, Encarnación llamada también Anunciación del Verbo, que es la escena del medallón que lleva Sor Juana Inés al cuello en sus retratos y que procede de las concepcionistas de Toledo y Madrid, la Encarnación le propone a una mujer la concepción de conceptos sin falo. Falo, que es el nombre que le han puesto los filósofos a la construcción cultural del pene. Eso significa que la Virgen se embaraza por el oído, se embaraza de la palabra, concibe conceptos, además de, si quiere y puede, cuerpos. Y por eso recibe la anunciación del arcángel Gabriel en esa escena 1000 veces pintada y representada en nuestro arte, con un libro en la mano, mientras ella está contemplando palabras. Concibe cómo Sor Juana Inés se retrata en el que yo considero su autorretrato, que está en el Escorial y cuya imagen también publicamos en el libro por primera vez en España en color, con un librito en la mano izquierda, apoyada en el vientre, con el dedo índice entrando en la intimidad del libro, en una página entreabierta donde se adivina una imagen, quién sabe si la Visitación, y en la izquierda, y la mano derecha sobre otro libro más grande, precursor de las obras completas por ella concebidas, que la virreina de Nueva España, la condesa de Paredes, publicaría unos años después en España. Concepción sin falo significa concepción de conceptos sin intervención de la hermenéutica masculina, por tanto, sin violencia hermenéutica, sin
intervención de la escolástica, la teoría crítica en general, es decir, el pensamiento del pensamiento, que no reconocen valor cognitivo ni a la visión ni a la experiencia personal. Dice Sor Juana Inés de la Cruz en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz que si Aristóteles hubiera cocinado, más y mejor habría escrito. Finalmente, el misterio de la Asunción establece y celebra la primacía de la Madre, que es la mujer que está siempre antes, viene siempre antes en todo, es origen. Dios la llama al cielo, según Sor Juana Inés, porque sin ella, cielo, o sea, horizonte simbólico, no hay. No hay orden simbólico si no es de la Madre. Y Dios, su Hijo, lo sabe y lo reconoce. Usando los misterios de la Virgen, Sor Juana Inés hizo política situándose más allá, no en contra, de la Santa Iglesia la Pequeña, que decía Margarita Porete en el siglo XIII. Burló así los tribunales eclesiásticos, también el más temido entonces, que nunca la condenó. En esas alegorías de la lengua materna, que son los misterios de la Virgen, y las madres hablamos mucho alegóricamente a nuestras criaturas, toda hija lo sabe, ahí ella encontró las palabras para decir lo que tenía que ser dicho por ella para contribuir a la libertad y a la excelencia femeninas, y así ayudar a resolver los problemas de su tiempo. Hoy buscamos palabras para decir del todo el final del patriarcado, que ya ha ocurrido, pero no sabemos expresar públicamente cada vez que, por ejemplo, semanalmente, una mujer es asesinada en España por su pareja o expareja hombre. Desesperado, él ante la grandeza y la libertad femenina. Recurrimos al derecho, pero se nos queda pequeño. ¿Por qué? Porque, como dijo Audre Lorde, la poeta norteamericana del siglo XX, las armas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo. ¿Cómo se explica que una mujer del siglo XVII hiciera todo esto? Lo explica el hecho de que tenemos la costumbre de mirar con condescendencia o desprecio al pasado. Y lo explica también, y quizá más, que Sor Juana Inés de la Cruz vivió siempre en contextos relacionales femeninos. Expresión esta, la de contexto relacional, que es de Marirí Martinengo y que yo he aplicado en el libro que presentamos. Sor Juana Inés nació, se crió, se educó, vivió, existió y sobre todo amó, escribió y también murió entre mujeres. Sus contextos relacionales fueron la casa materna, la amiga o escuela de beguinas o beatas de Amecameca, la biblioteca de su casa natal, la corte de la Virreina de México, Marquesa de Mancera, el convento de Santa Teresa la Antigua de la Ciudad de México, el convento de la Expectación de Nuestra Señora y Santa Paula en la misma ciudad, y la corte de la Virreina Paredes, virreina en realidad de lo que se llamaba entonces Nueva España y que hoy llamamos México, la condesa de Paredes, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga. Todas estas cosas, Sor Juana Inés de la Cruz las dijo a veces en prosa, pero sobre todo las dijo en poesía, poesía excelsa. Como ejemplo, para terminar, os querría leer una de sus poesías más bellas para mi gusto, el retrato
de la virreina Paredes, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, a la que aquí llama Lísida con Y, un poema escrito en trisílabas esdrújulas que le envió a España en 1689 con una perla y un romance a través de la virreina siguiente, la condesa de Galve, Elvira María de Toledo, poema que recojo también en el libro. Dice este retrato de cuerpo entero que recorre a María Luisa Manrique de Lara de la cabeza a los pies, del pelo al suelo, siendo el pelo una madeja de laberintos. Poema que está en Inundación Castálida. Lámina sirva el cielo al retrato, lísida de tu angélica forma. Cálamos forme el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan. Cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma vínculos de dorados ofires, tíbares de prisiones gustosas. Hécate, no triforme, mas llena, pródiga de candores asoma. Trémula no en tu frente se oculta, fúlgida su esplendor desemboza. Círculo dividido en dos arcos, pérsica forman lid belicosa, áspides que por flechas disparas, víboras de halagüeña ponzoña. Lámparas tus dos ojos, febeas, súbitos resplandores arrojan. Pólvora que a las almas que llega, tórridas abrasadas transforma. Límite de una y otra luz pura, último tu nariz judiciosa, árbitro es entre dos confinantes, máquina que divide una y otra. Cátedras del abril, tus mejillas, clásicas dan a mayo, estudiosas, método a jazmines nevados, fórmula rubicunda a las rosas. Lágrimas de la aurora congela, búcaro de fragancias tu boca. Rúbrica con carmines escrita, cláusula de coral y de aljófar. Cóncavo es breve pira en la barba, pórfido en que las almas reposan. Túmulo les eriges de luces, bóveda de luceros las honra. Tránsito a los jardines de Venus, órgano es de marfil, encanora música tu garganta, que en dulces éxtasis aún al viento aprisiona. Pámpanos de cristal y de nieve, cándidos tus dos brazos provocan, tántalos los deseos ayunos, míseros sienten frutas y ondas. Dátiles de alabastro, tus dedos, fértiles en tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cándidos si las almas los tocan. Bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo ciñe breve por zona, rígida si de seda clausura, músculos nos oculta ambiciosa.
cúmulo de primores tu talle, dóricas esculturas asombra, jónicos lineamentos desprecia, émula su labor de sí propia. Móviles pequeñeces tus plantas, sólidos pavimentos ignoran, mágicos que a los vientos que pisan, tósigos de beldad inficionan. Plátano, tu gentil estatura, flámula es que a los aires tremola, ágiles movimientos que esparcen bálsamo de fragantes aromas. Índices de tu rara hermosura, rústicas estas líneas son cortas. Cítara solamente de Apolo, méritos, cante, tuyos, sonora. Muchas gracias.